Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Urieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomin, teniendo hoy como invitado en nuestro programa a Miro Popic, un periodista reconocido, de escritor en temas gastronómicos, venezolano nacido en Chile y de ascendencia croata. Sí, Alejandro, y con Miro Popic, que se autodefine como cocinólogo, hablaremos aprovechando las fiestas decembrinas sobre la gastronomía navideña venezolana. Bienvenido Miro, ¿cómo estás? Chomi, Alejandro, un gran abrazo desde la distancia. Aquí estamos oliendo ya a yaca y a pan de jamón. Miro, comencemos con lo siguiente. No es muy frecuente el tema de que un plato esté tan claramente asociado a una festividad como en el caso de la yaca. Hay algunos otros casos, pero quizás no tan marcados. ¿Tú coincides con esta apreciación? Bueno, obviamente cada gastronomía y cada país tiene sus propias especificidades. Por ejemplo, te puedo decir que un plato que se asocia con el Thanksgiving Day, que viene esta semana en Estados Unidos, es el pavo. No hay otra cosa. El jueves tienes que comer pavo. Bueno, nosotros en Navidad, en Venezuela, tenemos que comer hallaca, no solo el 24 o el 25, sino ya desde el 1 de diciembre hasta el 31 estamos comiendo hallaca todos los días. Bueno, los que podemos. Sobre el origen de la hallaca, Miro, hay distintas versiones, ¿verdad? Algunos señalan que tiene su nacimiento en la comida de los esclavos, otros señalan que se trata más bien de un plato sofisticado que resulta pues de la conjunción de elementos nativos americanos con africanos y europeos. ¿Cuál es tu idea sobre la hallaca venezolana? Bueno, ahí voy a diferir con los dos planteamientos que ha hecho Chomi. Esa leyenda urbana que todos nuestros hijos han estudiado en la escuela, de que la yaca surgió con el resto de las obras que los señores, los dueños de la tierra, los mantuanos le daban a los esclavos, eso es falso, no es así. Y segundo, tampoco es un plato sofisticado de arriba hacia abajo que vino de la élite hacia el pueblo y al contrario, surgió del pueblo y fue hacia la élite. Me explico. El concepto del pastel, o sea, una masa envuelta en hojas, en este caso de plátano, antes era de bijao o del propio maíz, es un concepto prehispánico. Ya existía antes. Existía antes de la llegada de los españoles. E incluso hay un libro de Galeotto Cheik, Viaje a las Indias, 1535, 1950 y pico, por ahí, 1550 y pico, que fue uno de los fundadores del Tocuyo, que fue uno de los primeros que penetró el territorio venezolano desde Coro hacia la fundación del Tocuyo y después se expande por todo el interior del país, que da la primera versión de este pastel e incluso escribe por primera vez en palabra impresa la hallaca y la escribe en italiano A-I-C-C-A, hallaca. Ese libro es de 1531. Entonces ya existía la hallaca antes de la llegada de los españoles acá como concepto de pastel. Después de la llegada de los españoles se le incorporan los elementos del guiso. Ahora, eso sí, creo yo, y hay bastante argumento como para plantearlo, es herencia no española, sino mexicana, que nos llega a nosotros a través del comercio del cacao con Veracruz. Porque fíjate que la primera exportación de cacao venezolano no fue a España, fue a Veracruz, porque Veracruz era el mayor, México era el mayor consumidor de cacao y no todo el cacao de México venía de México. Venezuela fue el primer exportador de cacao hacia México y después también hacia España. Entonces, en ese intercambio de donde México nos llegaba platería, nos llegaba lencería, nos llegaba incluso trigo que venía de Puebla hacia Venezuela y nosotros mandábamos cacao, surgió el intercambio del enriquecimiento, el pastel de la yaca con el componente del guiso. Porque ya incluso antes de la llegada de los españoles, el tamal mexicano
tenía incorporado un concepto de guiso. Obviamente no llevaba cebolla, porque no existía, no llevaba condimentos como alcaparras, aceitunas, pero sí llevaba pescado y llevaba carne de ave, de guajalote, del pavo o de otras cacerías, pues. Entonces, como concepto de pastel envuelto en hoja es prehispánico. La incorporación de otros elementos que llegaron con la cultura europea a Venezuela se da luego de la conquista de México y el intercambio comercial que hubo entre La Guaira y Veracruz. Ahora, Vito, tú entiendes la yaca como un gusto adquirido, es decir, digamos, es un plato que, digamos, es un placer que se va refinando y que es como parte de una cultura y quizá no es totalmente intuitivo, sino que se va aprendiendo. No, obviamente, o sea, nosotros ya llevamos la yaca en el ADN, ¿no? Nuestros hijos antes de nacer ya están oliendo, o sea, en el vientre de la madre están oliendo el guiso de la yaca cada diciembre. Obviamente que el gusto se va adquiriendo y se va refinando. Pero fíjate, hay algo importante sobre la yaca que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra nacionalidad. Porque yo, en uno de mis libros, que es el pastel que somos, yo planteo la pregunta: ¿somos venezolanos porque comemos hallacas o comemos hallacas porque somos venezolanos? No es una pregunta, no es un juego, no es un juego de palabras. La conclusión mía es que ¿desde cuándo somos venezolanos? La frase final del libro es desde que comemos hallacas. Y es así, porque ¿desde cuándo somos venezolanos? Desde la República. Desde 1810, ni siquiera 1810, 1821, Batalla de Carabobo, o 1830, Emancipación de Colombia. Antes no éramos venezolanos, éramos provincia española y administración de española, donde estaba Maracaibo era una entidad, Nueva Andalucía, Margarita era otra, Mérida era otra, Guayana era otra, pero el concepto de la provincia o la Capitanía General de Venezuela, que fue gobernación, que fue provincia, que fue administrativamente muchas cosas, no era lo que hoy es Venezuela. Entonces, pero resulta que en Maracaibo, en Barinas, en Mérida, en Margarita, en todas las provincias que existían antes de la constitución de la República de Venezuela, ya se comían hallacas. Pero lo que pasa es que no lo sabíamos. Y empezamos a reconocernos que éramos la misma gente cuando nos dimos cuenta que los de Mérida le ponían garbanzo, los de Margarita al pastel, que lo siguen llamando pastel, le ponían pescado, los centrales le ponían ácido y picante, y en fin, resulta que todos comíamos hallaca y no éramos venezolanos todavía. Cuando nos dimos cuenta que comíamos hallaca, comenzamos a llamarnos venezolanos. Mira, Miro, y la yaca es un plato que es difícil para aceptarlo de buenas a primeras por parte de los que no han crecido en Venezuela. Bueno, O, hay bastante literatura sobre eso, incluso chistes. Cuando tú le mandas una yaca a un grupo o a una familia que llega a Venezuela a vivir, le dice, disculpen, lo de afuera no me lo pude comer. Si no le explicas cómo es. No, obviamente la hallaca es un plato complejo, porque existen las hallacas, pero todas las hallacas son diferentes, son distintas. No hay una igual a otra. Incluso, en el caso mío, te puedo citar, nosotros lo hacemos todos los diciembre, y todos los diciembre me quedan diferentes. Mis hijos dicen que cada día quedan mejor. Bueno, yo también, obviamente la mejor es la última que hemos comido. Pero hay diferentes gustos, hay diferentes sazonamientos, pero hay los principios de condimentación que se mantienen, en que cada quien le da el gusto personal y se identifica con eso. Por eso de que la mejor hallaca es la de mi mamá. Bueno, es así, no es así. Es así en el sentido que debe ser la primera hallaca que probamos desde que somos niños, y esa se nos queda en la memoria gustativa. Aunque yo recuerdo hace años atrás en Caracas, no sé si lo puedo decir por radio, un graffiti que salió escrito en la Florida que decía: las hallacas de mi mamá son, ustedes entenderán que lo era, ¿no? Un desastre. Así es. No, es un gusto difícil, complejo, diferente en cada caso, pero hay elementos que identifican
y que se quedan con uno. Todos tenemos nuestras preferencias, obviamente, ¿no? Mira, Miro, y una última pregunta, que nos queda muy poco tiempo. ¿Por qué las hallacas son navideñas y no se comen en julio o en marzo? Bueno, yo creo que yo tengo una tesis sobre eso, ¿no? En primer lugar, que la yaca antiguamente, en el periodo colonial, e incluso antes, era una comida cotidiana de todos los días. Está registrado que en Caracas tú ibas al mercado en 1850, 60 y todos los días conseguías hallaca. ¿Por qué? Porque Venezuela era un país en esa época eminentemente rural. El 80% de la población vivía en el campo y solamente el 20% estaba en las ciudades. Cuando se produce esa transformación a partir de la explotación petrolera y el campo se abandona y la gente se concentra en las zonas urbanas, se invierte la ecuación y somos el 90% que vive en las zonas urbanas y el 10% en el campo. Entonces la economía de Conuco, donde todo el mundo tenía su hoja de plátano, su gallina, su cochino y su siembra para hacer su hallaca, se pierde. Se pierde y se transforma en la economía de mercado que conocemos hoy en día. Entonces, la yaca es un plato trabajoso. Nada más limpiando hojas te tardas un par de días. Limpiando hojas de plátano te tarda un par de días. Tienes que preparar la masa, el guiso. No haces una yaca como quien hace un huevo frito o hace un bistec. Tú tienes que hacer por lo menos 10, 15, 20, 30, dependiendo del grupo familiar o el colectivo en que tú te estás desenvolviendo. Entonces, dime tú qué vamos a hacer con nuestra yaca de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Miro Popic, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com en Caracas. Hasta luego.